Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a analizar la polémica en la región del Catatumbo, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Acusaciones de intrusión, crisis humanitaria, figuras como Vicky Dávila y María Fernanda Cabal. Avivando la controversia parece un tema bastante complejo, ¿no? Sí, definitivamente. Lo interesante es cómo esta situación ya complicada de por sí se ha usado para impulsar ciertas agendas políticas. Para entenderlo primero hay que comprender el contexto de la región del Catatumbo. Es una zona fronteriza, lo que la hace atractiva para grupos criminales como el ELN. Su presencia, por supuesto, agrava la crisis humanitaria, que ya existía creando un ambiente muy volátil. Exacto. Y en este escenario, ya de por sí tenso, aparece Diosdado Cabello, alto funcionario venezolano, en el Catatumbo, y además se reportan avistamientos de aviones militares venezolanos cerca de la frontera. ¿Cómo reaccionaron figuras como Dávila y Cabal a estos eventos? Su reacción fue inmediata y contundente. Acusaron al gobierno colombiano de inacción frente a lo que según ellas era una clara violación de la soberanía nacional. Incluso llegaron a pedir la captura de Cabello basándose en la recompensa ofrecida por Estados Unidos. Construyeron una narrativa de intrusión venezolana y explotación de la vulnerabilidad colombiana. Y no se anduvieron con rodeos en su lenguaje. Hablaban de violación de nuestra soberanía de Cabello como comandante supremo del ELN. Pintaban una imagen de amenaza inminente. Pero es realmente tan simple la situación. Aquí es donde la cosa se pone interesante, y la verdad me sorprendió bastante descubrir este detalle. Sí, la geografía juega un papel crucial aquí, y es algo que se suele pasar por alto en el fragor de la polémica. Resulta que existe una región del Catatumbo en ambos lados de la frontera. Cabello estaba de hecho en territorio venezolano. Este dato, que a menudo se omite, cambia completamente la perspectiva de las acusaciones iniciales. Es como si estuviéramos mirando el mismo mapa, pero viéramos cosas completamente diferentes. Y claro, para añadir más leña al fuego, en ese momento se estaban llevando a cabo ejercicios militares venezolanos. Imagino que eso aumentaría la sensación de amenaza en la zona fronteriza, ¿no? Sin duda, la presencia de actividad militar incluso dentro de las propias fronteras puede generar ansiedad, especialmente en una región con un historial tan complejo como el Catatumbo. Es importante tener en cuenta este contexto al analizar las reacciones de figuras como Dávila y Cabal. Si bien la presencia militar pudo interpretarse como una provocación, recordemos que Venezuela también tiene derecho a realizar ejercicios dentro de su territorio. Y luego tenemos la declaración de las Fuerzas Armadas colombianas que confirmaron que los aviones venezolanos no entraron en espacio aéreo colombiano, desmintiendo las afirmaciones de una amenaza directa. Un dato crucial que parece haberse perdido en el frenesí mediático inicial. Ciertamente esa declaración debería haber ayudado a calmar las aguas, pero a menudo las narrativas emocionales son difíciles de desmontar. Aquí es donde debemos analizar las técnicas empleadas por Dávila y Cabal, cómo utilizaron el miedo, el sentimiento nacionalista y la crisis humanitaria preexistente para construir una imagen específica y potencialmente distorsionada de los acontecimientos. Su elección de palabras fue bastante llamativa. Hablaron de invasión, de amenaza a nuestra seguridad nacional. ¿Qué te parece? ¿Crees que se trató de una estrategia deliberada o de una reacción genuina? Es difícil determinar sus intenciones con certeza, pero lo que sí podemos analizar es el efecto de su discurso. Al presentar los hechos de una manera particular, lograron exacerbar el sentimiento antivenezolano, lo cual podría traducirse en réditos políticos. Es interesante analizar cómo enmarcaron la situación, qué metáforas utilizaron, a qué sentimientos históricos apelaron. Buscaron presionar botones emocionales específicos. Sin duda. Y esto nos lleva a un punto crucial: el uso de la crisis humanitaria como herramienta política. Parece que las necesidades y experiencias de las víctimas quedan relegadas a un segundo plano en la búsqueda de réditos políticos. Es preocupante cómo se instrumentaliza el sufrimiento de las personas para ganar puntos en el debate político. La crisis humanitaria debería estar por encima de cualquier interés partidista. Totalmente de acuerdo. Es una táctica cínica que lamentablemente se utiliza con mucha frecuencia. Las complejas crisis humanitarias se reducen a simples armas arrojadizas y quienes más sufren se convierten en pieles de un juego de poder. Es crucial reconocer esto y centrar la atención en las necesidades reales de las personas afectadas por el conflicto y el desplazamiento. Sin duda, la situación en el Catatumbo es mucho más compleja de lo que aparenta a simple vista. Hay muchos actores, muchas motivaciones, y es fácil dejarse llevar por narrativas simplistas. Y hablando de narrativas simplistas, me preocupa la aparente falta de rigor periodístico en algunos de los reportajes sobre este incidente. ¿Se lanzaron acusaciones graves sin una verificación adecuada de los hechos? Sí, eso también me llamó la atención. Parecía que algunos medios estaban más interesados en generar polémica y miedo, que en ofrecer una cobertura precisa y equilibrada a los hechos, y la era de las redes sociales, donde la información o la desinformación se propaga a gran velocidad, esto es aún más preocupante. Por supuesto, vimos cómo publicaciones en redes sociales y videos cortos, a menudo sin contexto ni verificación, amplificaban la narrativa de una supuesta invasión venezolana.
Y esto puede tener consecuencias graves, inflamando las tensiones entre ambos países y dificultando aún más la búsqueda de soluciones pacíficas a los problemas existentes. De hecho, hablando de desinformación, recuerdo haber visto un video que se compartió muchísimo en redes sociales, donde supuestamente se veía a militares venezolanos cruzando la frontera. Resultó que el video era de un evento, totalmente diferente en otro lugar y en otro momento, pero para entonces ya se había viralizado y había contribuido a generar una imagen distorsionada de la situación. Exactamente. Esa es una de las grandes problemáticas de la desinformación en la era digital. Es muy fácil manipular la realidad a través de imágenes y videos fuera de contexto. Y una vez que la información falsa se ha difundido, es muy difícil contrarrestarla. Y hablando de buscar soluciones, ¿cuál crees que debería ser el papel del gobierno colombiano en esta situación? Se les acusó de debilidad e incluso de complicidad con el régimen venezolano. ¿Qué opinas al respecto? Creo que es importante recordar que la situación en la frontera colombo-venezolana es extremadamente compleja y ha sido un desafío para los sucesivos gobiernos colombianos. Hay una larga historia de tensiones, migración a gran escala, actividad de grupos armados y contrabando. Reducir la situación a una simple acusación de debilidad o complicidad me parece una simplificación excesiva de un problema multifacético. Es cierto. Y como ya mencionamos, no podemos olvidar la crisis humanitaria. Miles de personas han sido desplazadas por el conflicto y la violencia y necesitan ayuda urgente independientemente de su nacionalidad o afiliación política. Totalmente. La politización de la ayuda humanitaria es inaceptable. Debemos priorizar las necesidades de los más vulnerables y trabajar para garantizar que reciban el apoyo que necesitan. Y eso requiere cooperación, no confrontación entre ambos países. A veces se nos olvida que la gente del Catatumbo, a ambos lados de la frontera, comparten una historia, una cultura y unos desafíos comunes. Esta situación no debería abordarse como un juego de suma cero donde un país gana y el otro pierde. Estoy de acuerdo. Necesitamos un enfoque más matizado que reconozca la complejidad de la situación y busque soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Y esto comienza por rechazar las narrativas simplistas, que demonizan a un lado y glorifican al otro. Entonces, ¿cuál sería un camino a seguir más constructivo? ¿Qué tipo de acciones o políticas podrían ayudar a reducir las tensiones y abordar los desafíos subyacentes en la región? El diálogo y la diplomacia son esenciales. Los gobiernos de Colombia y Venezuela deben comunicarse de forma abierta y honesta para abordar las preocupaciones de seguridad, la crisis humanitaria y la actividad de los grupos armados. Y esto debe hacerse con el objetivo de encontrar soluciones mutuamente aceptables, no de obtener réditos políticos o demonizar al otro lado. Claro, y la comunidad internacional también tiene un papel que desempeñar, ¿no crees? Sin duda, la comunidad internacional puede proporcionar apoyo a los esfuerzos de mediación, la asistencia humanitaria y los programas de desarrollo, y también puede ayudar a garantizar que se respeten los derechos humanos y que los responsables de violaciones rindan cuentas. Hablando de rendición de cuentas, volvamos a los medios de comunicación. ¿Qué se puede hacer para promover un periodismo más responsable y preciso en la cobertura de este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos evitar que se repitan casos como el del video manipulado que mencionábamos antes? Es fundamental que los periodistas verifiquen cuidadosamente sus fuentes, presenten la información de manera equilibrada y eviten el uso del lenguaje sensacionalista o inflamatorio. También deben ser transparentes sobre sus métodos de recopilación de información y cualquier posible sesgo que pueda influir en sus reportajes. Y nosotros como consumidores de información también tenemos una responsabilidad, ¿verdad? No podemos simplemente creer todo lo que leemos o vemos en redes sociales. Exactamente. En la era de la información digital es más importante que nunca que seamos consumidores de información responsables y críticos. Debemos contrastar la información, buscar diferentes perspectivas y estar atentos a las señales de manipulación o desinformación. En definitivas, se trata de ser más conscientes del poder de la información y de cómo se puede utilizar para bien o para mal. Y no olvidemos el poder del diálogo y la empatía. En lugar de apresurarnos a juzgar o demonizar a los demás, deberíamos intentar comprender sus perspectivas, sus experiencias y sus motivaciones. Esto puede ayudar a construir puentes de entendimiento y crear un terreno común para la resolución de conflictos. Es un gran desafío, sin duda, pero creo que es la única manera de avanzar hacia un futuro más justo y pacífico para la región. En última instancia, lo que realmente necesitamos es un cambio de mentalidad. Debemos dejar de ver la relación entre Colombia y Venezuela como un juego de suma cero, donde un país solo puede prosperar a expensas del otro. En cambio, deberíamos explorar las posibilidades de cooperación y colaboración, reconociendo que ambos países enfrentan desafíos comunes, que podrían abordarse de manera más efectiva trabajando juntos. Es cierto, a veces nos enfocamos tanto en las diferencias y los conflictos que olvidamos las cosas que nos unen. Si pensamos en la gestión de la migración, la lucha contra el crimen transnacional, la protección del medio ambiente,
Hay tantas áreas en las que la cooperación sería mutuamente beneficiosa. Exactamente. Imaginemos, por ejemplo, un enfoque conjunto para combatir a los grupos armados ilegales que operan a lo largo de la frontera. En lugar de que cada país actúe por su cuenta, podríamos tener una estrategia coordinada que realmente debilite a estas organizaciones criminales. Y eso también podría ayudar a abordar la crisis humanitaria, creando condiciones más seguras para que las personas regresen a sus hogares o reconstruyan sus vidas en un nuevo lugar. Precisamente, al abordar las causas profundas del conflicto y la violencia, podemos crear un entorno más estable y próspero para todos. Hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda, desde las complejidades de la región del Catatumbo hasta el papel de los medios de comunicación y la importancia de la cooperación, pasando por la desinformación en redes sociales, la instrumentalización de la crisis humanitaria. Y creo que la lección principal aquí es la necesidad de pensar críticamente, cuestionar las narrativas simplistas y buscar una comprensión más matizada de los acontecimientos. El mundo no es blanco o negro, y las soluciones a los problemas complejos rara vez son sencillas. Totalmente de acuerdo. Debemos resistir la tentación de caer en el miedo y la polarización y, en cambio, esforzarnos por un diálogo constructivo y soluciones basadas en la evidencia. Y nunca olvidemos el impacto humano de estas situaciones. Las personas reales están sufriendo y sus voces y necesidades deben estar en el centro de nuestros esfuerzos para abordar estos desafíos. Muy bien dicho, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya dado mucho en qué pensar y les haya animado a ser consumidores de información más críticos y comprometidos. Hasta la próxima. Y recuerden, un futuro mejor es posible si trabajamos juntos y buscamos la comprensión mutua. Y no se olviden de apoyarnos en YouTube. Busquen Voces de Colombia, denle a me gusta y suscríbanse para más análisis a profundidad.